Hola, ahora comenzaremos con el segundo ejemplo del ejercicio de la práctica de telecomunicaciones para el uso del osciloscopio de Proteus, en el que se va a utilizar un circuito de rectificador de media onda. Vamos a implementar el circuito. Para ello necesitamos un generador de ondas, el cual va a ser el de aquí, correcto, el osciloscopio, el instrumento que vamos a utilizar, un diodo rectificador. En este caso colocamos diode, un diodo genérico, doble clic y luego una resistencia. Doble clic, se anexa, ok. Diode, hacemos clic, lo ubicamos. Para eliminar el texto, insertamos aquí, clic, espacio, ok, se elimina. Res, giramos para ubicarlo mejor. Para eliminar el texto, nos ubicamos, espacio y seleccionamos de un K. Juntamos los terminales y utilizamos una referencia de tierra. Tierra y tierra. Muy bien, aquí vamos a utilizar el generador y explicar cómo es que trabaja el generador y ver sus formas de onda en este circuito. Damos play y aparecerán dos ventanas. La ventana de la izquierda es la ventana del generador y la de la derecha, y ya explicamos, el del osciloscopio. Como estamos con un canal, vamos a apagar los canales restantes, B, C, D, C, D y B. No lo vamos a utilizar. El canal A, lo primero que hacemos, la tierra, ubicamos a 0, comprobamos, GND, correcto. El acoplo lo colocamos en AC o en DC, es indiferente porque la señal es una señalidad pura. Lo colocamos en DC y ahora configuramos el parámetro del generador. Elegimos una onda senoidal haciendo clic, en este caso el LED verde debe ubicarse en senoidal. Correcto, la polaridad tiene que ser bipolar y empezamos a elegir en rango. En este caso tenemos Hertz y kilohertz. Colocamos en kilohertz y movemos la perilla, es decir, cuando situemos en un valor, este se va a multiplicar por el rango. Si lo colocamos a 1 por 1 kilohertz, si estuviese en 10 sería 1 por 10, 10 Hz. Vamos a trabajar con 1 kilohertz. La amplitud de la señal, bueno, en este caso vamos a trabajar con una amplitud pico-pico en el rango de V, voltios y milivoltios. Trabajamos en un rango de 1, es decir, que cuando elijamos un valor, por ejemplo el 10, este va a ser un valor de 10 voltios pico-pico. Si fuese el valor aquí, sería 10 por 10, 100 milivoltios, pero en este caso vamos a trabajar con 1. Correcto, ya tenemos la señal aquí. Ahora vamos a proceder a configurarlo para poder verlo mejor. Utilizamos la escala de voltios, correcto, un buen tamaño. Ahora la escala de división por tiempo, mucha frecuencia. Ajá, ahí es correcto. Veamos la tierra, listo. Comprobemos. Bueno, coloquémosle una frecuencia diferente, esta vez que sea de 2 kHz. Correcto. Ahora, si comprobamos la frecuencia, tenemos que hacer el conteo de los cuadros. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. 5 por 0.1, 5 por 0.1 es 0.5 milisegundos. Si eso le aplicamos la inversa, tendríamos 2 kHz. La señal pico pico, utilizamos el cursor o podemos contar los cuadros como quieran. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1, 5. 5 voltios pico máximo, 5 voltios pico mínimo. Si ubicamos en la cresta superior, tendremos 5 voltios. Bueno, por lo que es 10.1 sale eso. Y si ubicamos aquí, sería menos 5. Notar que la onda es estable, no está oscilando como anteriormente pasó. No es necesario aplicar el trigger. Listo, si queremos borrar el cursor, tenemos borrar, correcto. Ahora vamos a analizar el circuito en la salida. Tomamos
el canal B como salida, debemos recordar que los canales, los puntos A, B, C y D están tomándose con una referencia a tierra. Es decir, que el punto A, cuando yo coloco con la salida del generador, está tomando el punto A con respecto a tierra, y B toma el punto B con respecto a tierra. Entonces vemos, habilitamos, nos olvidamos del generador porque ya está configurado, lo dejamos a un lado, nos centramos ahora en la señal en el punto B, en el canal B, lo habilitamos, lo encendemos en acoplo DC. Para verlo mejor utilizamos las mismas escalas. Si aquí está en 1 voltio, aquí también debería estar en 1 voltio. Elegimos 1 voltio, correcto. Lo situamos como siempre en 0, correcto. Y aquí vemos la señal. La señal original es la de color amarillo, una señal senoidal alterna, y la señal turquesa es la señal rectificada, que llega a un voltaje pico máximo de 4.735 aproximadamente. Esto es debido a la caída de tensión que sufre en el diodo, ¿no? Entonces se cumple lo que se tenía que hacer en el laboratorio. La parte positiva es la que queda y la parte negativa se rectifica, se elimina. La parte positiva queda y la parte negativa se elimina. Borramos el cursor y ahora quisiéramos ver cuál es la caída de tensión en el diodo. Bueno, entonces damos un stop. Para ello necesitamos, al igual que un multímetro cuando usamos, colocar los terminales en el punto del ánodo y el cátodo. Pero recordemos que este osciloscopio no trabaja como si fuera un multímetro. Esto está por defecto con respecto a tierra. Entonces lo que hacemos nosotros es, vamos a hacer una diferencia de canales. Vamos a colocar el canal C como entrada, el canal D como la salida, y vamos a tomar A y B como una medición. En este caso no tenemos una tierra de referencia, es por eso que la señal se le llama señal diferencial, flotante o referencia sin tierra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una diferencia entre el ánodo y el cátodo, es decir, A menos B. Esa va a ser una diferencia de potencial, que es la definición de voltaje. Damos play, nos olvidamos de C y D la apagamos. Ahora vamos a trabajar solo con A y B. Y A y B, para ver el voltaje que hay en el diodo, ojo, en el diodo debemos hacer la diferencia de potencial, que es voltaje A menos el voltaje en B. ¿Cómo hacemos esto? B lo invertimos, porque es la señal que se va de negativa, menos, la invertimos y luego sumamos las señales A más menos B, la sumamos, correcto. Esta sería la señal que caería en el diodo. ¿Cómo comprobamos esto? Veamos. Primero debemos asegurarnos que todo esté en la misma escala, correcto, tierra, 1 voltio, 1 voltio. Ahora vamos a ver la señal C, que es la señal de entrada, y la señal de salida. La señal C, su acoplo, colocamos en el mismo rango, lo ubicamos en 0, correcto, en la senoidal morada. D es la señal de salida, DC lo situamos y lo colocamos en el mismo acoplo. Listo. Ahora vamos a desplazar un poco la señal original, correcto. Vamos a, creo, bajar en la escala, así es, aquí, para que puedan ver todo en la ventana. Así es, esta es la señal original. Esta es la señal en la carga, es solamente la señal rectificada. La señal original, señal en la carga, y esta vendría a ser la señal en el diodo. ¿Cómo comprobamos que realmente es esta? Muy fácil, ¿no?
Se supone que este circuito debe cumplir también con la ley de Kirchhoff, es decir, que la tensión que hay en el diodo más la tensión en el resistor debe ser igual a la tensión de la fuente. Si nosotros sumamos la tensión de color verde, que es la que hay en la carga, más la tensión que hay en el diodo, es decir, obtendríamos juntamente una señal alterna senoidal, y es justamente la señal de entrada. Obviamente estamos comprobando que la señal de salida en el diodo es la señal de color amarillo, y debido a que el osciloscopio no tiene la opción de hacer mediciones de manera como si fuese un multímetro, necesitamos hacer esta operación: invertir una señal y luego sumarla. De esta manera estamos haciendo una diferencia de potencial entre los terminales A y canal B. Lo mismo se puede hacer con el canal C y el canal D. Notar que solamente se puede hacer esto con A y B, C y D. No podría hacer yo C con B ni tampoco A con D. Solamente esta relación se mantiene por defecto ya del programa. Eso sería todo. Ahora vamos a proceder en un tercer video una explicación de otro circuito en la que se va a ver el efecto del rizado y nuevamente la utilización de el acoplo en DC.